trata de Él. Todo se trata de Cristo. Amén. Quiero que en esta mañana tome su lugar, póngase bien cómodo. Y nuevamente yo le digo en esta mañana, sea usted bienvenido a este lugar. Bienvenido a esta casa de oración, puerta del cielo. El lugar que Dios nos ha regalado para reunirnos como familia. No todas las reuniones de las familias son felicidad. En esta mañana, aunque estamos agradecidos con Dios, sí se nos alberga cierto dolor en el corazón, porque no es fácil y no es lo mismo ver partir un anciano que un bebé. El anciano, al fin de cuentas, ya ha vivido con aciertos, desaciertos, éxitos o derrotas, pero ya ha vivido. Sí, amén, verdad. Pero un bebé le queda una vida por delante. Pero hoy, para esta hermosa familia, yo les digo algo. El Señor Jesucristo no se equivocó cuando dijo: de tal es el reino de los cielos. Amén. Antonella está en los brazos de papá en este día. Amén. Hace unos días, hace 2 domingos atrás, no sé cuántos recuerdan, estudiábamos un tema sobre resistencia y lugar. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. Que era: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y me quedó una parte como con el sinsabor de que me faltaron 2 horitas más para poderlas explicar. Pero el Señor me ha dado una variante muy linda. Digo Dios porque no somos nosotros, siempre es el Señor quien nos habla. Y el Señor me ha dado la oportunidad esta mañana para abrirle una ramita a ese mensaje que siento que me quedó inconcluso por el tiempo. Y si nos devolvemos al tiempo de los principios, cuando el Señor hace la creación, hace un tiempo, también hace como un mes, les enseñaba y Dios me permitía enseñarles sobre la imagen y la semejanza, ¿lo recuerdan? Si nos devolvemos al principio, en la creación, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y empieza este acontecimiento de creación y después vemos cómo Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza. Y por eso el versículo 15 del capítulo 2 del libro de Génesis, no lo busque, yo se lo voy a leer para que esté conmigo. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Dice el verso 16: pero el Señor le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces podemos ver cómo en principio Dios coloca al hombre en un buen lugar, y por eso en esta mañana esta variante de este mensaje tiene como título, ¿me lo regalas, Osvaldito? ¡Qué gran lugar! Aleluya. ¿Qué tal si usted dice conmigo: qué gran lugar? Qué gran lugar. Si eleváramos nuestra imaginación en esta mañana a lo que fue el huerto del Edén, cuyo significado es lugar de descanso, lugar de reposo, conocido como paraíso, podríamos traer nuevamente a nuestra mente hoy, valga la redundancia, mente a mente, el lugar en el que fue colocado Adán y Eva. Y podríamos decir con seguridad y con signos de admiración: ¡qué gran lugar! Era un gran lugar, mi hermano. Era un lugar precioso, hermoso, de descanso. Un lugar en el que estaba diseñado para vivir eternamente, para vivir sin necesidad. Era un lugar donde Adán
tener la seguridad, o tenía la seguridad de que no le iba a hacer falta nada. Sí, Señor. ¿Cuántos pueden decir conmigo, qué gran lugar? Qué gran lugar. Pues mi hermano, imagínense que usted, que Darío, fuese puesto en un lugar, primero, donde puedo dormir hasta tarde y no tengo que trabajar. ¡Qué gran lugar! Sí, amén. ¿Cierto? Sería el lugar perfecto para la juventud de hoy. O sea, yo creo que los jóvenes serían los más felices diciendo, ¡wow! ¡Qué lugar! Y cuando se enteren ahorita de lo que hizo Adán para salirse, hubiera dicho, uy, no, Adán, ¿qué nos hiciste? Sí, Señor. ¿Qué le pasa, Adán? ¿Sabe qué? El día que te vea, el día del juicio, te voy a dar unos cuantos golpes porque me cambiaste el destino de la fabricación. Tremendo. Pero qué gran lugar el que Dios le dio a Adán y Eva. Y no se lo dio solo para disfrutarlo, sino para gobernarlo, Sí, amén. para señorearlo. Sí. Era un lugar, mi hermano, donde adicional a señorearlo, Adán tenía una amistad abierta con el Padre. Sí. Oh, sí. Y aquí es donde empieza hoy eso a coger forma. Porque Adán estaba en el huerto del Edén y de la nada llegaba el Padre. Venga, Santi, me ayuda con algo. Bueno, pues que usted es muy grande. Venga, Juli. Resulta siendo el padre del man porque es más alto que yo. Pero llegaba Dios, el Padre, al huerto del Edén y abrazaba a su amigo Adán. Caminaba. Qué lindo. Y lo podía mirar cara a cara. Y le podía decir, Adán, ¿cómo estás? Y Adán le decía, bien, Padre, gobernando y manejando este hermoso lugar que me has dejado. Es más, mira, Padre, a estos de 4 patas que rebuznan les puse burro. A esta por aquí, con solo apretarle eso que está ahí debajo de su vientre me da leche, le coloqué vaca. Y sin imaginarte, Padre, dejaste un animal sorprendente que ruge. A ese le coloqué león. ¿Qué tal te parece, Padre, los nombres que le he colocado a lo que me dejaste para gobernar? Y el Padre, con la confianza, con la amistad que tenía con Adán, le decía, bien, Adán, lo haces muy bien. Sí. Hasta ahí va todo bien. Lo haces perfecto. No te has equivocado en ninguno de los nombres que le has colocado a esta creación. Gracias, Julio. Él le colocaba burro, sí, pero peor. ¡Qué gran lugar! Qué gran lugar. Sí, amén. Pasaban 4 ríos. Pasaban 4 ríos, uno de extremo a extremo. Sí. Comían del fruto que querían sin cultivarlo. Yo me doy cuenta hoy, León, que no está esta mañana, que vive pendiente de la finca de Sarita, mi hermano, mire, para nosotros comernos una naranja de allá, Oh, a ese man le toca duro. sí. Sí. Y el hombre cuida de su fruto. Es más, no le gusta ni que vayamos a la cosecha, porque hay una hora del día específica para bajar la naranja. Me dice, no, llovió, no le puedo bajar una sola naranja porque llovió, y así se ponga bravo, no le voy a bajar una naranja. Se me daña el palo, y no es de él. El man pelea por algo que no es de él, Sí. pero lo cuida porque le fue entregado por su hermana para que lo cuidara. Sí, amén. Sí, para administrar. Dios. ¿Usted entiende hoy la magnitud y la grandeza de lo que le fue entregado a Adán, mi hermano, en el principio? Un huerto, un lugar de descanso, un lugar de paraíso, un lugar donde le producía sin cultivarlo, donde solo tenía que era dedicarse a disfrutarlo. Pero con una sola regla, Sí. y era no comer
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y una sola regla para Adán le transformó la vida. Una sola. Donde le pongan dos, el man se muere de repente. Sí, No, se nos tira la vida a todos. los acabo peor. Pero una sola regla y no pudo cumplirla. El Señor le da a Adán una Eva. Bendita Eva. Bendita. Esa fue una bendita Eva. O sea, bendito Adán que no tuvo suegra, porque con Eva le bastaba y le sobraba. Y Eva entabla una conversación con quien no tiene que entablarse una conversación. Usted conoce la historia y por eso se la estoy refrescando, pero más que conocerla es meditarla y decir, carajo, lo que perdió Adán y Eva por hablar con quien no se debe hablar. Oh, amén. sí, Señor. Lo que se pierde por hablar con el que no se debe hablar. Y eso es un punto de meditación en esta mañana. Eva entabla una conversación con esta serpiente poseída por Satanás, por el diablo. Usted sabe lo que pasa. El diablo le dice, no, es puro cuento de Dios. Dios vino siendo uno como ustedes, comió de ese árbol y se volvió Dios. El día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. Les va a decir, va a ser una guerra de titanes, una guerra de poderosos. Eva se deja contaminar, se deja manipular, come ella y le da al pobre Adán, obediente como todos los hombres a las mujeres, cosa berraca, hombre. Y come. Así es, vamos bien. Y acontece algo. Por eso registra la palabra en el capítulo 3, verso 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Imagínense qué gran lugar, Sí. que soplaba la brisa fresca de la tarde. Oh, qué chévere. Diga conmigo nuevamente, qué gran lugar. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Venía su amigo, venía su creador, venía aquel con el que compartían las tardes, con el que venía a visitarlos para que no se sintieran solos. Venía aquel que les había dado ese lugar para que descansaran, para que lo disfrutaran. Dice, así que cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y aquí nace un interrogante lindo en esta mañana, mi hermano. Porque el punto no es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía que Adán estaba detrás de los árboles, porque Él es omnipotente, Sí, amén. omnisciente y omnipresente. Dios lo sabe todo. Sí, amén. Amén, amén. La pregunta, ¿dónde estás? No era para que Adán le dijera aquí detrás del árbol, no, era para que Adán se aplicara esa autopregunta a él. ¿Dónde estoy? Porque Dios le había dado un lugar para que lo administrara, para que lo disfrutara con una regla. Y Dios ya sabía que la regla había sido violada. Por eso le dice, ¿dónde estás? A ver si Adán cae en cuenta de decir, estoy todavía en la posición de administrador, o estoy en la posición de pecado. La pregunta era para que Adán se evaluara. ¿Dónde estás? Y es por eso, mi hermano, que muchas veces nosotros nos encontramos en los lugares en los que Dios no nos ha establecido. Ah, tremendo. Dios estableció a Adán para administrar el huerto.
Y cuando volvió, después de haber cometido la desobediencia, ya no estaba en su función. Ahora estaba siendo fugitivo, estaba escondiéndose. Yo sé que muchas veces, mi hermano, por nuestra vida, por nuestro ser, por lo que hemos hecho, por nuestra manera de vivir, nos hemos querido esconder de Dios. Porque nos avergüenza, ¿no?, lo que hemos hecho, nuestro pecado, nuestras equivocaciones, nos han llevado a querer escondernos de la presencia de Dios. Adán lo llevó esto, a esconderse, pues estaba experimentando algo para lo que no había sido diseñado, y era vivir en el miedo. El miedo no estaba diseñado para Adán, pero cuando Adán y Eva escuchan la voz del padre de su amigo, con el que normalmente paseaban en el huerto del Edén, pero ya eran conscientes de que habían desobedecido, porque les había albergado en ellos un miedo, y se habían dado cuenta de que estaban desnudos y tenían vergüenza. Algo que para ellos era invisible se les había vuelto muy visible. El haber desobedecido les abrió los ojos, y entonces los albergó el miedo. Y cuando escucharon al padre, a su amigo con el que paseaban las tardes frescas, se les alberga el miedo y deciden esconderse. Y eso nos acontece a diario muchas veces. Nos escondemos de Dios porque no estamos en el lugar en el que Él nos quiere ver. Sentir miedo fue la experiencia que le hizo identificar la falla que había cometido. Una sensación no creada para Adán, fue algo heredado por la desobediencia. La desobediencia de Adán lo llevó a heredar el miedo. La relación que se rompió en el huerto del Edén entre Dios y Adán fue el ser apartado de la misma presencia de Dios, conocida en ese momento como gracia. La gracia vivía con Adán y Eva en el huerto del Edén. Este mundo inició en gracia. Hoy estamos en la dispensación ¿de qué? De la gracia. De la gracia. Como está el mundo hoy, así inició una comunión directa con el Padre. Y la gracia es Cristo. Él es. Amén. Cristo es la gracia. Es la gracia. Sí. Y la gracia estaba en el huerto del Edén. Sí. Todo era por gracia. Todo era por gracia. Pero la desobediencia lleva a que Adán y Eva cometan este error. Y las consecuencias es ser expulsados. Miren, Adán y Eva perdieron una posición. Entonces la primera consecuencia del error de Adán y Eva fue perder una posición. ¿La posición de qué? De gobernar. La posición de dirigir. De la posición de mandar. La posición de administrar. Perdieron su posición. De disfrutar. La posición de disfrutar. La posición de descansar. Perdieron la posición de no afanarse por nada. Perdieron una relación directa con Dios. Y la desobediencia los introduce en una vida de pecado. Y con ello a morir en esta vida. Sí. Una muerte. Ahora entiende usted que Adán era diseñado para ser eterno. Sí. No iba a conocer la muerte. Pero por Adán, hoy todos tendremos que pasar por ahí. Nos hizo ir a la sepultura. Nos hizo ir a la sepultura. Y no solo a la sepultura, sino a las difíciles y duras maneras de morir. Ay, sí. Sí. Porque la esencia no es solo morir, es la manera en cómo se muere. Muertes trágicas en carreteras, muertes dolorosas por celos. ¿Ha visto usted medios de comunicación? Sí, amén.
las duras maneras en que mueren las personas. Sí. Momentos inesperados. De un accidente poco, no se ve el peligro, por una muerte. Y fue por la desobediencia de Adán. Un cáncer de cama. Un cáncer, postrados en una cama, difícil manera de morir. Sí. Muy duro, hay muertes duras. Sí. Por eso a mí cada vez que me dicen, una persona murió de un infarto, yo digo, wow, Gloria a Dios. qué buena muerte. Porque pues no hay escapatoria de la muerte. El tema es que Dios nos dé misericordia con una muerte tranquila. Sí, amén. No sabemos. Que no les vaya a pasar como a Pepito, que a Pepito el profesor le preguntó y le dijo, Pepito, dame un ejemplo de una muerte tranquila. Pepito le dijo, profe, mi abuelo de repente se quedó dormido y murió. ¡Qué chévere! Bueno, Pepito, ¿y una muerte trágica? No, pues abuelita, muerte trágica para los que iban en el carro el día que mi abuelito iba manejando y se quedó dormido. Guárdalo. Entonces, Guárdalos. Adán y Eva perdieron el gran lugar por su desobediencia, por no obedecer la voz del Padre. Yo no sé cuántos están dispuestos en esta mañana a decir, Señor, ayúdame a obedecer Sí, amén. tu palabra. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy, Señor. Yo necesito, Padre, obedecer tu palabra. Póngase un poquito en los zapatos de Adán. ¿Qué pensaría Adán después? Porque es expulsado del huerto, o sea, no lo puede seguir disfrutando. Y fuera de eso, ahora si se quería comer una naranja, le tocaba como a León trabajarla. Y hasta el día de hoy, si usted quiere una naranja, trabaja. Toca trabajar. Toca trabajar. Sí. Yo pensaba que me comía una naranja gratis de la finca, pero no, me toca poner el carro para traerla. Entonces no es gratis. Nada de gratis, nada. Todo, hay que trabajarlo todo. Entonces, mi hermano, Adán, expulsado del huerto del Edén, empieza una vida de sufrimiento, apartado de la misma presencia de Dios, y es condición similar a la que muchas personas viven el día de hoy. Una vida de sufrimiento, de trabajo, de cansancio, de arduo, de hacer, y apartados de la presencia de Dios. Así vive el mundo hoy, Sí. apartado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no se valora el lugar en el que se ha sido puesto. No se le da el valor, el perfecto, el gran valor al lugar en el que Dios ha establecido a las personas. Sí, amén. Sí. Y por eso vamos de un lugar a otro y corremos y hacemos y nos comportamos de una manera indebida, otras maneras acertamos en el comportamiento, pero nuestra vida muchas veces se ve desviada por los emocionalismos y costumbrismos del mundo y hace que por momentos perdamos nuestro lugar. Porque lo perdemos en muchas situaciones. Dari, yo quiero aportar algo ahí. Sí, pequeño, algo pequeño. Hay una manera de orar para que no nos suceda todo lo que está pasando en este mundo. Y es que nosotros, y es una manera que también Dios me ha puesto a orar, donde yo le estoy diciendo, Señor, realmente toma mi alma. Toma mi alma. Yo quiero volver al gran lugar. ¿Cierto? Adán nos sacó de ese gran lugar. Eva nos sacó de ese gran lugar. Pero yo quiero estar en ese gran lugar nuevamente. Sí, amén. Y una manera para estar en ese gran lugar, le he dicho al Señor, Señor, toma mi alma. Señor, yo quiero que seas tú tomando mi alma. Toma mis emociones. Sí, amén. Yo necesito que el Señor tome mis emociones. Tres cosas: mi alma,
mis emociones y mis sentimientos. Si Él toma esa parte, de seguro que voy a estar mejor. Imagine que el Señor tome mi alma, tome mis emociones y tome mis sentimientos. Y es una manera que estamos orando. Para los que dicen, ¿y cómo oro? ¿Y qué oro? ¿Y qué le pido a Dios? Ore así. Dígale, Señor, yo quiero que mi alma sea atraída por ti, tomada por ti, abrazada por ti, mis sentimientos, mis emociones y todo mi ser, para que se cumpla la palabra de Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor. Se necesita orar y entregar nuestra vida al Señor. Sí, amén. Adán la perdió, nosotros la habíamos perdido, pero la estamos tomando. Amén. Volver al gran lugar. ¿Cuántos quieren volver al gran lugar? Amén. Yo sí quiero. Yo sí quiero. Vamos a ver otro claro ejemplo en esta mañana de aquel que le fue dado un buen lugar y lo perdió. Les voy a relatar Saúl. Saúl en la Biblia era un joven de la tribu de Benjamín, hijo de Cis. ¿Qué pasó con este joven? Cis tenía sus terrenos. Saúl era un hombre alto, guapo, así como yo. Sí, amén. Encima en la risa. Me quedo solo con lo alto. Gracias, mi hermana Nidia. Le voy a pasar el número de mi oftalmólogo porque está mirando mal. Entonces Cis tenía unas burras y las burras se perdieron. ¿Cómo le parece? Se perdieron unas burras. Por haberles puesto ese nombre. Por burras. Las burras se pierden. Y es todo lo que Dios tiene que hacer para darle un gran lugar a una persona. Que se pierdan las burras. Sí. Porque se pierden las burras en estos terrenos. Y Cis, padre de Saúl, le dice, ¿sabe qué? Tomé uno de los empleados y ya vaya y búsqueme las burras, porque las benditas burras se perdieron. Las únicas que se pierden son las burras, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, Saúl toma al criado y empiezan a buscar las burras de su padre. ¿Y sabe qué, mi hermano? La búsqueda fue sin éxito. Las burras no aparecieron. Las burras no aparecieron. Pero había algo de moda en esa época. Y era que al profeta, en ese momento era el profeta Samuel, a los profetas no los llamaban profetas, sino les decían videntes. Porque el profeta hablaba lo que iba a pasar, veía el futuro. Entonces el criado le dice a Saúl, no, pues mire, si llegamos donde su papá sin las burras, hermano, le van a dar una pela. Pues vamos a donde el vidente, es decir, a donde Samuel, y le decimos que nos ayude para que nos diga dónde están las burras, porque como el man mira el futuro, el man sabe dónde están las burras. Y Saúl dice, no, pero pues, no tenemos nada que ofrecerle, hay que llegar con una ofrenda, pues como para que el man se motive a buscar los dioses y nos mire dónde están las burras. Y le dice el criado, no pasa nada, yo tengo aquí una pieza de plata, llevémosle eso. Lo que no sabía Saúl, mi hermano, era que el mismo día que se perdieron las burras, Dios le dice a Samuel, porque el pueblo de Israel estaba proclamando rey y que alguien los dirigiera. Y lo que no sabía Saúl ni el criado, que el propósito de las burras era que Dios le había dicho a Samuel, mañana en la tarde va a venir un hombre guapo como Darío y a ese hombre lo vas a ungir como rey. Sí, amén. Entonces se viene Saúl y el criado a donde el vidente, un hombre que sabía no sabía ni buscar burras.
Imagínense eso. Y cuando Samuel lo ve a ese hombre guapo, grande, dice que era el más alto de su tribu, Samuel dice: este es el hombre que Dios ha enviado para ser rey de Israel. Y lo va ungiendo y lo va sentando en el trono. ¿En dónde? En un gran lugar. Tremendo. En un gran lugar. ¿Dónde sentó Dios a Saúl? En un gran lugar. Dios no da lugares malos. Dios no da lugares feos. Dios no da lugares de desierto. Dios no da lugares de tristeza. Dios no da lugares de dolor. Dios no da lugares de desespero. Dios no da lugares de frustración. Dios no da lugares, mi hermano, donde nos vamos a sentir derrotados. Dios siempre, en su propósito eterno, en su propósito maravilloso y en su amor inigualable, siempre ha querido que nosotros tengamos un gran lugar. ¡Gloria a Dios! Hacia el Señor. Lo único que hace al hombre renunciar o ser desplazado, quitado de los grandes lugares que Dios da, diga conmigo, es la desobediencia. La desobediencia. Ahí está el problema. ¿Qué sacó a Adán y a Eva del paraíso? La desobediencia. Ahora, Saúl empieza a ser rey, empieza a gobernar y hermano empieza a darse la vida que nunca se había dado. Pues imagínense, hermano, no servía sino para buscar burras. Sí. Y ahora es rey de Israel, lo atiende, empieza a gozar de las mujeres más bonitas de Israel. Esa era la cultura de la época. Empieza a hacer su gobierno, a ganar guerras, a tener su ejército a disposición, a ser de renombre, conocido, triunfante. Pero en igualdad a Adán, Dios le da una regla, una orden. Por eso le digo, mi hermano, que para perder el lugar que Dios da, solo se necesita desobedecer una orden. Tremendo. Tremendo. Y Saúl se le da la orden de que tiene que ir a derrotar a los amalecitas y acabar con todo y no dejar a nadie vivo. Así fue la orden. Dios estaba con él. Dios estaba con él y le dice: usted va a ir y yo lo voy a respaldar, y usted va a ir, pero no tiene que dejar a nadie vivo en la tierra de los amalecitas, porque son enemigos rotundos de mi presencia. Esa era la orden de Saúl. Pero el hombre, siempre queriendo hacer las cosas a su propósito, a su manera, cree que desviándose un poquito va a lograr hacer algo más. Y dice la historia que Saúl fue desechado de su posición como rey de Israel por desobediencia a Dios, específicamente por no cumplir con la orden de destruir a los amalecitas y su ganado. Según 1 Samuel 15, el profeta Samuel le comunicó a Saúl que Dios lo había rechazado como rey por haber desechado su palabra. El principal motivo de su desobediencia fue la falta de humildad y la búsqueda de aprobación personal sobre la obediencia a Dios. Saúl no escucha la instrucción de Samuel y no destruyó a los amalecitas como le había sido ordenado en su lugar. Saúl sacrificó el ganado y dejó con vida a Agag, rey de Amalek, para obtener beneficios personales. Poder de Dios. Los beneficios personales me pueden sacar a mí del gran lugar que Dios me ha dado. Y es ahí, mi hermano, donde nosotros tenemos que entrar a reflexionar de por qué mis intereses personales no pueden ser puestos por encima de los intereses de Cristo. Dios. Uy. Hoy. Porque en mí debe existir una motivación y un deseo en el corazón de que
Santo está hablando. Y por eso hoy muchos, y casi que estamos al borde, Darío, casi que está al borde de perder su lugar, porque empieza a buscar los beneficios personales y pareciera que este lugar es más cómodo que estar en el lugar de Cristo. Dios. Pareciera que el hacer las cosas a mi manera, bajo mi dirección, bajo mi propio pensamiento, me trae mayor beneficio que hacer las cosas conforme a lo estipulado por Cristo en la palabra. Dios. Santo. Wow. Y tenemos el claro ejemplo y la amplia evidencia de cómo solo desobedecer hizo que Adán perdiera el lugar que le había dado Dios para disfrutar por la eternidad. Y podemos evidenciar cómo Saúl es destronado de un trono sin merecerlo, pero que le fue entregado, pero no le dio valor. ¿Usted cree que mi hermano a mí me nombran como rey? Imagínense, ni siquiera me vio pelear Samuel, ni siquiera me ve dirigir la finca de mi padre. Lo único que servía era para, imagínense, para ir a buscar unas burras. Pero había uno en el cielo que estaba viendo las capacidades de Saúl. Oh, Dios mío, hay uno en el cielo. Hay uno en el cielo, mi hermano, que ve sus capacidades. Amén. Porque usted es imagen y semejanza de Dios. El Señor ve las capacidades que ha puesto en usted y por eso nos tiene preparados un gran lugar. Sí, amén. Pero la desobediencia y el deseo personal, la propia opinión, lo que determina al hombre por encima de Dios, hace que nos perdamos de grandes lugares. Santo Dios El mío. engaño de Satanás diciendo que está bien. Así. Sí, Señor. Entonces, me devuelvo un poquito. Al ser Adán separado de la presencia de Dios, las generaciones de ahí en adelante no conocieron más. A ver cómo se lo explico. Dios no se dio a conocer más a su pueblo tan visible. Es más, después de Adán, solo dos personas vieron a Dios cara a cara, que fue Moisés y Jacob. ¡Wow! ¿No? Qué gran lugar el que tenía Adán, que podía ver a Dios. Y después de eso, solo dos personas lo logran. Quiere decir que Adán sentencia al mundo y a sus generaciones de en adelante a no tener amistad directa con el Padre, sino simplemente ser amados por misericordia y por la voz de los profetas y los sacerdotes. Sí, amén. Sí, Señor. Mira hasta donde llegó la desobediencia de Adán, que ya no había por gracia el poderme acercar a Dios, sino que la voz de lo que había que hacer venía por el profeta y limpiarme de lo que cometía mal por el sacerdote. Sí. Sí. Eso era como se vivía. Así es. Por la desobediencia de Adán llegó a ser así el mundo. Sí. Pero hoy le tengo una noticia, mi hermano. Amén. Porque de tal manera Aleluya. Gracias, Señor. amó Dios al mundo, Ah. que estando allí en el cielo, mi hermano, se da cuenta de la separación y del divorcio que había causado Adán para con él. Que se da cuenta del divorcio y de la distancia que había entre el hombre y Dios. Que dice, tengo que acabar con este divorcio, con esta distancia. No me siento bien siendo distante de mi pueblo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Envía a Jesucristo. ¿A qué? A este lugar. Mira dónde lo envía. Mira este gran lugar. Ahora mira este otro panorama. 5, 4, 3. Maldito papá. Mire, este
otro gran lugar. Sí, amén. Queremos entender. Este gran lugar de dolor para Cristo. Este gran lugar donde se desangró por completo el Hijo de Dios. Ese gran lugar de la cruz donde se hizo maldito, donde se hizo pecador. Ese gran lugar de la cruz donde tuvo que sentir el abandono de su Padre. Ese gran lugar vino mi hermano, y quitó la separación que había entre Dios y el hombre. Aleluya. Tremendo. Por eso, mi hermano, usted hoy y yo tenemos que empezar a darle un valor al gran lugar de la cruz. Porque en ese gran lugar, mi hermano, donde fue puesto en vergüenza, fue donde nos devolvió la presencia del Padre. Sí. Ahí. Sí, amén. Ahí fue. Fue en la cruz Sí, amén. donde Cristo nos devolvió lo que se había perdido en Adán. Gracias, Señor. Sí. Fue ahí Tremendo. donde Cristo viene y es maltratado, ultrajado, clavado en sus manos, en sus pies, Sí. donde estando colgado, aún le dice al Padre: perdónalos, Sí. no saben lo que Era hacen. cenar. Pero él sí sabía lo que estaba haciendo. Nos estaba devolviendo, diga conmigo, una posición. En esa cruz se nos estaba devolviendo una posición. Sí. Aleluya. Santo. Y por eso el apóstol Pablo le dice al libro de los Efesios: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Sí. ¿Quién desobedeció? Adán. Sí. Por lo tanto había muerte por causa de ¿qué? De la desobediencia y sus muchos pecados. Aquí, ¿cuántos han cometido muchos pecados? Sí, amén. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así. ¡Santo! Dice el 3, todos vivíamos así en el pasado. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo me atrevo a decir, todavía algunos vivimos ciertos pecados en el presente. Sí. Me meto en ese grupo porque no soy santo. Pero esa palabra nos debe llevar a nosotros hoy a motivarnos. Amén. Si fuera una charla motivacional. Pero no debe más que motivarnos, llevarnos a tomar una decisión. Amén. Una decisión. Dice, todavía vivíamos así, siguiendo los deseos de nosotros. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Y escuche esto, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero mire esto tan hermoso. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y que nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Amén. Es solo por la gracia de Dios que hoy hemos sido salvados. ¡Aleluya! Y escuche esto, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Sí, amén. Y voy a ir terminando porque hoy hay celebración de Santa Cena. Sí, amén. Dios solo tiene un hijo. Diga conmigo, solo uno. Sí, solo Dios. Solo uno. Y usted va a decir, ¿y entonces nosotros? Diga
diga, Dios solo tiene un solo hijo. ¿Cómo se llama? Por eso, mi hermano, yo no puedo llegar ante el Padre a presentarme como hijo si no estoy en el gran lugar de ser sentado junto a Cristo. Sí. Es así. Yo no puedo llegar a pedirle algo al Padre a que me ayude en un problema, en una circunstancia, o a presentarme como su hijo, porque dice la palabra que nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Sí. Por eso tenemos hijos ahí. No podemos ser hijos si no estamos unidos a Cristo. Así es. Sí, amén. Santo. Darío no se puede considerar hijo de Dios si no está unido a Cristo. Así es. ¿Y saben qué pasa, mi hermano? En Cristo no hay desobediencia, porque el mayor ejemplo de obediencia lo dio Cristo. Padre no me reconoce a mí, reconoces a Cristo. Exactamente. El Padre no me puede reconocer a mí si no estoy unido a Cristo. Sí. No está Cristo. Por eso no puedo llegar ante el Padre diciendo, Padre, aquí estoy, si no llego por medio de Cristo. Así es, sí, el Hijo no está en Cristo. Y si Cristo no está en mí, pues no soy contado como hijo de Cristo. Porque el único hijo de Dios es Cristo. Y para poder ser parte de ese hijo, debo estar unido a Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Sí, sí. Es así. Por eso, mi hermano, mire, ese gran lugar de la cruz Aleluya. nos devolvió una posición de gracia. Amén. Gracias. Ese gran lugar de la cruz nos devolvió una posición en la que fue el hombre diseñado en el principio eterno para estar con Él para siempre, para ser eternos, y lo que Adán se había perdido. Así, por eso hoy tenemos que cumplir con la muerte física, pero la muerte espiritual ya no es para nosotros, porque nos es devuelto el gran lugar que es la presencia del Padre. Sí. Por eso Pablo le dice a los Efesios, dice, nos levantó de los muertos. Sí. En ese lugar, cuando Cristo murió, fue el gran lugar. Y es el mejor lugar que usted y yo podemos tener. La cruz de Cristo es nuestro mejor lugar. Porque ahí, mi hermano, se nos abrió una puerta que se había cerrado. Una puerta a la que el hombre no tenía acceso más, y era a la presencia de Dios. Por eso ese día, ese gran lugar, ese día, cuando Cristo muere en el templo, es rasgado el velo. Sí, amén, Señor. ¿Sabe qué había detrás de ese velo? Había el lugar donde tenía que entrar a hacerse la expiación por los pecados. Y entraba el sacerdote para que el pueblo fuera limpio. Pero cuando Cristo muere en ese gran lugar, mi hermano, es rasgado el velo, lo que significa que es quitada la separación que había entre Dios y el mundo. Ese día aconteció algo. Yo no puedo dejar pasar esto, a lo mejor lo tengas ahí. A lo mejor lo tengas ahí, pero yo no puedo dejar pasar algo. El día que Cristo muere en la cruz, hubo un temblor. Sí. Se movieron piedras, sepulcros se abrieron y muertos resucitaron, para que la humanidad entera se diera cuenta que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque sea muerto, vivirá. Sepulcros se abrieron. Sepulcros se abrieron. Aleluya. Es por eso, mi hermano, creo que las veces que Dios me ha permitido dar la palabra, siempre termino en lo mismo. Pero es que no hay otro lugar, Así es. sino venir a Cristo. Amén. Lo mejor. Lo excelente, lo santo. No hay otro lugar. Él es. Sí, amén. Yo le puedo decir, mi hermano, el gran lugar, si usted quiere sentir la misma sensación que sintió Adán, de disfrutar un lugar de descanso, un lugar de reposo, hoy ya no está el Edén.
hoy hay algo más grande. Sí, amén. Gracias, Señor. Está Cristo. Amén. Cristo es nuestro gran lugar de descanso. Eres nuestro reposo. Cristo es nuestro gran lugar donde podemos estar tranquilos. Reposar en Él. Él es el lugar donde nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. Él es el gran lugar que nos dice: no os afanéis por nada estéis afanosos. Él es el gran lugar que nos dice que el que Él viene no le echa fuera. Él es el gran lugar, mi hermano, que nos dice que el que bebe de su agua no volverá a tener sed jamás. Él es el gran lugar que nos dice: no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios, confiad también en mí. Hoy puedes preparar lugar para vosotros, para donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Por eso hoy, mi hermano, no busquemos un lugar de descanso en los compromisos políticos de nuestra sociedad. No busquemos un lugar de descanso en aquel que nos puede suministrar o suplir nuestras necesidades. No busquemos un lugar de descanso en lugares donde no lo debemos buscar. El mejor lugar y el gran lugar lo tenemos en Cristo, que nos ha sentado en los lugares celestiales, porque nos ha unido y nos presenta ante el Padre como uno solo. Hoy en día todavía hay gente que en un día piensa que está en reposo. Ay. Por eso, mi hermano, por eso es que aquí ya nosotros ni decimos: es que es el día del Señor. Bienvenidos hoy al día del Señor. No, mi hermano, del Señor son todos los días. Sí. Todos los días. ¿Qué tal si hoy fuera el día del Señor? Mañana, ¿qué haríamos, compadre? Sí. Esperando el otro domingo y pasando una semana cruel, porque si hoy es solo el día del Señor y entonces mañana, sí. Si en el Señor de lunes a sábado. Sí. Tremendo. Sí. Todos los días es mi descanso. Por eso aquí ya hace varios meses nos decimos: bienvenido hoy al día del Señor. No, mi hermano, el día del Señor es todos los días. Todos los días nos guardamos, todos los días obedecemos, todos los días lo buscamos, todos los días nos renovamos, todos los días lo alabamos, todos los días lo adoramos, todos los días nos regocijamos en Él. Todos los días. Termino con un versículo que tiene conmovido a mi padre y lo hemos hablado a lo largo de estos días. Porque desde un miércoles que lo dio acá, yo sentí que nunca lo había leído. Y me ha tenido, y a mi papá igual, y las poquitas veces que nos encontramos. Miren, yo con mi papá hablamos de cosas así, pero creo que nuestras conversaciones ahora hablamos de algo y a los 5 minutos estamos hablando del Señor. Señor. Así ha sido, ¿no, padre? Sí, así ha sido. Gloria a Dios. Creo que es una manera de embolatar lo que me debe. Bonita manera de... Sí. El man dice: este man me va a cobrar, y entonces, hijo, y mire que encontré una palabra, y yo: ¿y qué? ¿La platica para cuándo? No, creo que al contrario, yo soy el que le debo. Pero termino con esto. Dice: sabemos. Sí, sabemos. Esto debe causar algo en nosotros en esta mañana. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Yo le tengo algo lindo para terminar. El gran lugar que podemos llevarnos hoy es que hemos nacido en Dios. Sí. Eso es un gran lugar para nosotros. Nacer, que hemos nacido, que somos conscientes que hemos nacido en Dios. Dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así es. ¿Usted sabe cuál es el verdadero ayuno? Ese es el verdadero ayuno.
No es dejar de comer, mi hermano, no aguante hambre. No le haga eso a su organismo. El verdadero ayuno no es dejar de comer, es una forma de ayuno. Sí. Pero no es el verdadero ayuno. ¿Qué tal si usted me acepta una invitación esta semana a un ayuno? Amén. ¿Cuántos me aceptan una invitación esta semana, una invitación a un ayuno? Sí, un ayuno, una hermana. Y el ayuno de esta semana, a ver, hoy es primero. Sí, amén. Entonces, el ayuno del 1 de junio, como al 7-8 que nos vamos a volver a ver, el verdadero ayuno de esta semana es no practicar el pecado. Amén. Ese es el verdadero ayuno. ¿De qué saca una persona con dejar de comer 5 días? Si sigue siendo el mismo peleonero, chismoso, mentiroso, lo mismo. De nada serviría, solamente pues hágalo si quiere verse más flaquito. De lo contrario, pues no sirve. Pero el verdadero ayuno, mi hermano, de esta semana es ser conscientes que hemos nacido de Dios y no practicar el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Sabe, mi hermano? Y el beneficio de ese ayuno en esta semana, ¿sabe cuál es? Que en ese gran lugar el maligno no lo toca. Amén. Ahí está. Gloria al Señor. Porque estamos unidos en Cristo y en Cristo somos uno solo. Y al ser uno solo en Cristo, estamos escondidos con Cristo en Dios. Así que qué tal si se pone sobre sus pies en esta mañana y dice: sí, Señor, Decidido ayudar. yo necesito estar en ese gran lugar Toda la semana. de estar en ti, Señor, todos los días. ¿Qué tal si le da gracias a Dios en esta mañana? Decididos a ayunar.